Buenas, mis queridos oyentes. Bienvenidos a Tus letras entre mis entrañas, su podcast favorito donde la literatura erótica transgrede nuestros cuerpos. Les saluda Edwin Casas, cargado de mucho erotismo. El día de hoy tenemos como protagonista a Juan Manuel Roca, quien fue un poeta, narrador, ensayista, crítico de arte y periodista colombiano, quien durante 25 años se desempeñó como coordinador y luego director del magazine Dominal en el diario El Espectador. Asimismo, fue director del taller de poesía de la Casa de Poesía Silva en Bogotá y se recibió como doctor honoris causa en literatura por la Universidad del Valle. Y se preguntarán ustedes por qué él es el protagonista de nuestro podcast. Pues les cuento que este hombre ha sido una de las grandes exponentes de la poesía erótica en nuestro país. Y en su antología Boca que busca la boca, recoge algunos de los más benevolentes poemas eróticos creados por poetas en Colombia durante el siglo XX. Así que escuchen muy bien, mis amantes a la literatura erótica. Juan Manuel Roca, en el prólogo de esa bellísima antología, nos dice, cito textualmente: el lector de Boca que busca la boca tendrá en sus manos lo que quizás sea la primera antología de la poesía erótica en Colombia del siglo XX. Ese siglo que, según el viejo tango, siempre resultó problemático y febril. Ay, qué rico un buen tango, una buena copa de vino, acompañada de unas buenas letras. Pero entrando en materia, mis oyentes, tenemos como invitados a dos especialistas en esta antología. Ellos son Carolina Bedoya y Sebastián Martínez, que han estado estudiando a fondo algunos de los autores de la poesía erótica en Colombia durante el siglo XX. Así que bienvenidos. Buenas tardes, Caro, Sebas, ¿cómo están? Es un placer tenerlos acá en este podcast donde transgredemos nuestros cuerpos con la literatura. Cuéntenme cómo van sus vidas, qué han hecho, los queremos escuchar. Hola Edwin, ¿cómo estás? Pues todo muy bien por acá. Hoy vengo a presentarles un gran autor. Espero que disfruten este maravilloso poema que les traigo y este magnífico escritor. Súper, Caro, y cuéntanos, Sebas, los oyentes están ansiosos por escucharte. Hola Edwin, muy buenas tardes a todos los oyentes. El placer es mío de poder estar acá y poder compartir con ustedes este hermoso poeta que yo les traigo, poder hablar de poesía, que la poesía de una u otra forma nos despierta como los sentidos mediante las palabras y la creación de la belleza en el lenguaje. Entonces, muchas gracias por la invitación. Listo, me parece súper, y entonces entremos en materia. ¿Y quién quiere empezar? Claro, empezamos contigo. Claro que sí, Edwin, mira, hoy les traigo a este encuentro al autor colombiano Jorge Gaitán Durán. Ya van 60 años desde que un accidente de aviación se llevase para siempre a este gran escritor. Jorge Gaitán Durán, poeta y crítico colombiano, nace el 12 de febrero de 1924 en Pamplona y fallece en Francia en 1962. Alma del movimiento intelectual Mito, integrante del grupo de poetas conocidos como los Cuadernícolas. Perteneció a una familia de políticos liberales. En su obra expresó el desgarramiento de una generación sumida en una existencia dicotómica entre la práctica política y el amor al arte, consciente de la crisis de la cultura en ese entonces. Sin duda, mi querido Edwin, un poeta colombiano singular e interesante de los años 50. No, súper, Caro, ese autor que nos trae es algo maravilloso, digno de escuchar, y tienes algunas letras, palabras que nacen de esta genialidad de mente, este hombre que nos trajo la cultura colombiana a través de la poesía. Claro que sí, Edwin.
hoy quiero declamar el poema llamado Amantes, que nos dice así: somos como son los que se aman. Al desnudarnos, descubrimos dos monstruosos desconocidos con que se estrechan a tientas, cicatrices con que el rencoroso deseo señala a los que sin descanso se aman. El tedio, la sospecha, que invencible nos ata en su red, como en la falta dos dioses adúlteros, enamorados como dos locos, dos astros sanguinarios, dos dinastías que hambrientas se disputan un reino. Queremos ser justicia, nos acechamos feroces, nos engañamos, nos inferimos las viles injurias con que el cielo afronta a los que se aman, solo para que 1000 veces nos incendie el abrazo que en el mundo son los que se aman. 1000 veces morimos cada día. Carolina, me dejas anonadado con esas palabras. Qué hombre para escribir, o sea, hablar de esos amantes, de ese sentir por la otra persona, de esa pasión que nos genera estar con el otro, pero nos envuelve totalmente. O sea, ¿qué nos cuentas tú? ¿Qué sientes? ¿Qué experimentaste con este poema? Porque está bellísimo. Sí, Edwin, este poema nos introduce a una noción de erotismo. Esto parte de una conexión con el otro, donde nuestra individualidad es permeada por el deseo, y no como el deseo propio, sino como hacia el otro. Nos lleva a recordar nuestros amores, a sentir que nos desgarramos las vestiduras, que nada se nos hace imposible, que enfrentamos nuestros oscuros deseos, que vivimos la sexualidad y el amor, donde juntos hace que el placer incendie cada rincón. No, espectacular ese sentir, o sea, es mutuo. Esa pasión por el deseo y esa noción de erotismo que nos trae este autor nos enloquece. Bueno, Sebas, ¿y tú qué nos tienes? O sea, ¿qué nos traes? O sea, quiero que nos vuelvas locos como lo hizo Carolina. Sí, Edwin y oyentes, yo en esta ocasión les vengo a traer a un poeta antioqueño que se llama Darío Jaramillo Agudelo. Es muy reconocido. No sé si de pronto tú lo conozcas o alguno de los oyentes lo haya escuchado. Pues, ¿qué te digo, Sebas? Yo creo que sí. O sea, yo escuché de que él, aparte de poeta, fue gestor cultural en nuestro departamento y fue uno de los redactores de, ¿cómo se llama esa revista? Golpe de Dado. Sí, o sea, sí he escuchado de él. ¿Qué más nos tienes sobre ese autor? Sí, muy bien. De hecho, exactamente, él se desempeñó en esta revista entre el año 1985 y 2007. Es muy interesante la poesía que nos plantea este autor. Y bueno, voy a hablarles un poco acerca de quién es él, quién es Darío Jaramillo Agudelo. Él es un poeta antioqueño y nace en Santa Rosa de Osos el 28 de julio de 1947. Se le considera el principal renovador de la poesía amorosa en Colombia y también uno de los mejores poetas, no solo de la generación desencantada, sino de la segunda mitad del siglo XX. Por si no lo sabías, Edwin, la generación desencantada fue un grupo de poetas anteriores al nadaísmo que nacieron entre los años 40 y 70 y también se caracterizan por presentar como una inconformidad de los estudiantes con respecto a la toma de decisiones políticas y de demás temas sociales que hubo en el país. Porque recordemos que estamos hablando de una época en la que la violencia permeaba nuestra sociedad en ese entonces. Muy bien, ¿qué podemos mencionar de su niñez y su adolescencia? Pues él vivió en Medellín y posteriormente se trasladó a Bogotá, donde se graduó como abogado y economista de la Universidad Javeriana. Su carrera como poeta pues inició escribiendo una poesía irónica e intelectual y ya pues con los años sus prosas se convirtieron en poesía como un poco más íntima, como los voy a mencionar a continuación con el poema. Muy bien, entonces yo voy a recitarles este maravilloso poema llamado Tu Lengua, que está publicado en una de sus antologías de amor, que fue publicada en el año 1986 y dice así: Tu lengua, tu sabia lengua que inventa mi piel, tu lengua de fuego que me incendia, tu lengua
que crea el instante de demencia, el delirio del cuerpo enamorado. Tu lengua, látigo sagrado, brasa dulce, invocación de los incendios que me saca de mí, que me transforma. Tu lengua de carne sin pudores, tu lengua de entrega que me demanda todo. Tú, muy mía lengua, tu bella lengua que electriza mis labios, que vuelve tuyo mi cuerpo por ti purificado. Tu lengua que me explora y me descubre, tu hermosa lengua que también sabe decir que me amo. No, Sebastián, ahora sí entra en trance con estas palabras. Qué cosa tan exquisita la que nos compartes el día de hoy. O sea, el erotismo causa cosas y más a través de las letras. Qué impresionante, impresionante. Y no sé, Sebas, ¿tienes algo que decirnos? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te deja el autor? ¿Qué te deja estas hermosas palabras? Sí, Edwin, pues la verdad nos encontramos como un poema frente a un poema bellísimo y también muy explícito, el cual nos expone de manera detallada como esa disolución de una extensa noche de pasión entre dos personas como que se aman, ¿cierto? Además de esto podríamos mencionar que nos permite vislumbrar también las regiones como de los deseos más profundos de este poeta. Es muy muy interesante y muy bello el poema que les acabo de compartir. No, o sea, encantadísimo de tenerlos acá. Realmente fue un momento espectacular desde mi sentir. Imagino que el de mis oyentes también. Muchas gracias por aceptarme la invitación. No sé, algo más que le quieren decir a nuestros oyentes. Sí, Edwin, no, muchísimas gracias a tu programa, que nos concedas este espacio para poder hablar de poesía, porque es rico también empezar a relacionarnos con la poesía antioqueña, con la poesía de nuestro país. Entonces, feliz de estar acá, muchísimas gracias. Listo, súper. Edwin, pues agradecida por esa invitación, estoy muy contenta de poder compartirles, de poder leerles estas letras tan maravillosas, de estar en tu programa, encantada. Entonces, para los oyentes, espero que les haya gustado. Gracias por la invitación. Listo, chicos, gracias a ustedes por aceptar la invitación, lo reitero. Y no siendo más, mis queridos oyentes, espero les haya gustado la sección de hoy en su podcast favorito de literatura erótica, Tus letras entre mis entrañas. Les habla su servidor, Edwin Casas, cargado de mucho erotismo. Chao, chao.